Hola, ¿cómo están todos? Hoy es el último encuentro de la colectiva de autoras. Yo soy Ana Laura Suárez Casino, parte de la colectiva de autoras, y vamos a conversar, vamos a hacer un mano a mano con Sandra Franzen, compañera de la colectiva, con quien, dramaturga, actriz, con quien compartimos una parte de nuestras vidas, que es una profesión que estudiamos en algún momento y que hoy ponemos a disposición de la colectiva para poder pensar cómo nos ubicamos en el universo jurídico y qué derechos necesitamos seguir creando o pensando desde la perspectiva de género y desde lo que nos convoca, que es la escritura. Así que hoy me puse mi remera verde con una inscripción en alemán, y ya estoy esperando a Sandra. Ahí se conectó Sandra Silveira, Sandra Franzen también. Y bueno, esta ley de paridad que vamos a conversar hoy surgió hace bastante ya. La colectiva se empezó en el 2019, en febrero, y empezamos a pensar en diciembre del año pasado la posibilidad de una ley que pusiera algún tipo de equilibrio en una situación que estábamos viviendo, que tenía que ver con la programación. Ahí la estoy aceptando a... Y la programación de las autoras en el ámbito teatral. Y justo el año pasado, ahí estoy contando el origen de este proyecto, justo el año pasado, estos días pasados, pero hace un año atrás, nos juntamos en el Centro Cultural Sábato y nos organizamos de alguna manera para empezar a trabajar en este tema. Ahí fue donde se planteó, asumimos responsabilidades, sin pensar en que íbamos a llegar a en el momento en el que estamos, ¿no, Sandri? Así es, así ¿Cómo estamos. estás? Hace un año. Estoy con poca luz, me parece. Espera, que voy a poner un poco más Se de luz corta un porque vos estás poquito. como muy... Acá Estamos estoy, con cuestiones acá estoy. técnicas. Ahí está. Hola. Bueno, sí, acá Hola, Sandri. estamos en una instancia que nos tiene muy ocupadas, preocupadas y trabajando, pero preocupadas en el buen sentido y trabajando en Ocupadas, esta creo. ley. Ocupadas, Sí, ¿no? exacto. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, y se da una situación bastante particular. Sí, me corté el pelo. Dice Cecilia, me corté el pelo. Se da una situación bastante particular que es la que también fue el objetivo de la colectiva de autoras, que tiene que ver con la visibilidad, ¿no? ¿Cuáles te parece que, contemos un poco cuáles son los objetivos de la colectiva? Bueno, fundamentalmente visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Que nos encontramos, nuestras obras no estaban donde debían estar, que parecía que las autoras mujeres no había o no escribían, lo cual es un concepto sumamente anticuado, y que tampoco estábamos en los lugares en los donde debíamos estar, ¿no? En los teatros. Eh, y esto fue un poco lo que nos convocó ya hace un buen tiempo y armamos esta colectiva de autoras y me parece que una de las primeras comisiones que se armó fue esta comisión de igualdad que llamamos en aquel momento y comenzamos a trabajar y fundamentalmente a relevar cuál era nuestra realidad, ¿no? A realizar estadísticas eh, para ver cómo estábamos ubicadas en el plano teatral autoral. Y esas estadísticas nos dieron números horribles. ¿Las Y tenés nos... a las estadísticas? Yo las tengo no- acá, si querés las podemos Dale, leer. decilas. Yo me las sé un En, poco de memoria, pero decilas bien. en ese momento, en el 2018, algo cambió de ese momento hasta ahora.
pero dividiendo las tres áreas, el teatro comercial, teatro oficial y teatro independiente. En el teatro comercial, los datos del 2018 eran que el 76% de los autores eran hombres, dejando un 24% para las mujeres. En el teatro oficial un 59% de hombres y un 41% de mujeres, y en el teatro independiente un 57% de hombres y un 43% de mujeres. Vemos que desde el 2018 a la fecha, el teatro comercial y teatro independiente también se han modificado porque, bueno, somos parte, este movimiento avanza y también la visibilidad nuestra avanza. Pero la cuestión es el teatro comercial, ¿no? Que ahí hay una disparidad bastante importante, menos del 30% la presencia de las Sí, mujeres. es donde más se nota, ¿no? En el teatro comercial y bueno, como vos decís, en el teatro oficial se empezó como a revertir un poquito, pero bueno, todavía falta muchísimo. Pero en Calle Corrientes, para decirlo así, no estamos programadas las autoras, ¿no? No estamos en los teatros. Claro, y el punto que se plantea ahí es que donde está la economía, donde están los recursos, las mujeres no tienen acceso a participar, ¿no? Como si fuera natural que las mujeres no participaran. Rita Segato Exactamente. tiene una frase linda que a mí me gusta, que la llama como una segunda biología, ¿no? Lo que por costumbre es natural. Es natural que las mujeres no sean programadas, sumados a algunas leyes que no las favorecen, ¿no? Como el tema de la equiparación de los traductores a los autores nacionales, y eso deja aún más atrás a las mujeres, porque se Exactamente, sigue alimentando, hay una perdón. realidad que se toma como natural y que precisamente la necesidad de una ley es lo que tiene que romper esa costumbre o esa realidad traída como realidad absoluta, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, no estemos programadas. Esto está naturalizado y si no no pensamos en una ley que modifique esto. En principio, una ley ¿cuál es la necesidad de una ley de paridad, ¿no? Porque es esta la pregunta. ¿Por qué queremos una ley de paridad teatral? Bueno, precisamente primero para visibilizar esa realidad normalizada en la que nos encontramos, que es la de que no estamos programadas en los teatros, ¿no? Y para entonces empezar a ponerle nombres a las cosas, empezar a nominarlas, ¿no? Porque eso hacen las leyes, empezar a tomar conceptos, a formular conceptos, que es lo que estamos haciendo últimamente nosotras dos, ¿no? Conceptualizar. Y una vez que nombramos, una vez que decimos, una vez que conceptualizamos, empezamos a tocar esa realidad y entonces empezamos a reflexionar sobre esa realidad y es la forma que tenemos para transformarla, ¿no? Y ese es como el objetivo de la ley, ¿no? Sí, sobre todo para poder poner en tela de juicio esto natural o lo natural, esta segunda biología de lo que estamos hablando, de lo que se da por sentado, porque de repente las leyes lo que permiten es hacer contratos, es hacer acuerdos, además de visibilizar situaciones, hacer nuevos acuerdos y que esos acuerdos se prescriban. ¿Qué pasa cuando uno hace acuerdos en base a lo que teóricamente no es natural? Pasa que eso que es natural empieza a verse, empieza a ver que de repente no era inmortal, ¿no? Y de repente aparece el derecho diciendo y escribiendo, ¿no? Es como por ejemplo probar ayer. Se está como yendo un poquito tu wifi, Ana. No te estoy escuchando. Eh, ¿Dónde quedó? se está perdiendo el wifi. Sí, decíamos esto, ¿no? Que las leyes lo que vienen a mostrar, lo que vienen a hacer es a romper los status quo o los estatus que están por tradición o por costumbre instaurados en la sociedad
y naturalizados, y de pronto lo que es como natural, que no estemos programadas en los teatros y sobre todo en aquellos lugares donde se podemos obtener mayores beneficios económicos, es donde nos vemos realmente perjudicadas, ¿no? Claro, porque el problema ahí, Sandra no, ¿cómo es? Anabela decía, ella unió el concepto de natural con estar en teatro comercial. Y no es, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que es natural hoy, como una situación planteada que no se cuestiona, es que las mujeres no tengamos acceso a lugares donde hay dinero. Eso es lo naturalizado. Que nosotras con esta ley queremos, nosotras, la colectiva, el objetivo es cuestionar eso. Que de repente las mujeres tengamos acceso en pie de igualdad en estos espacios donde circulan los recursos y donde podemos estar en pie de igualdad en relación a nuestro trabajo autoral, ¿no? Exactamente, porque además eso se traduce directamente en la vulnerabilidad de nuestros derechos. Es decir, es una consecuencia, Claro, ¿no? porque de repente una ley no es que te está obligando a que vos estés en el circuito comercial, sino que te está dando a vos la posibilidad y el derecho de que accedas igual que un varón a cobrar en los mismos términos si te dan ganas de participar en ese circuito, por supuesto, ¿no? Que también es Exactamente. interesante que hablando de esto de la ley que nomina, que tiene esta posibilidad, el derecho de nombrar cosas, también hay voces, nuestras voces, que es como nos llamamos en la colectiva, que no están, que no ocupan determinados espacios. Es decir, que no se hablan determinados temas porque no ocupamos determinados espacios. Exactamente. Y cuando los empezamos a ocupar y empezamos a mostrar nuestro trabajo y lo que nosotros escribimos, empezamos a hablar de otros temas que no se estaban tratando hasta ahora. Y esto ocurre en otros ámbitos también, ¿no? En la comunicación, ocurre en la legislatura, es decir, a partir de la paridad en la legislatura se empiezan a tratar otros temas que antes no se trataban, ¿no? Y esto ocurre también con nuestro trabajo. ¿Y qué opinás vos, Sandri, de algo que estuvimos hablando estos días que tiene que ver con ponerlo por ley, que esto se establezca por ley? Y a mí me parece fundamental porque, a ver, si uno por ley pudiese establecer cosas y entonces inmediatamente esas cosas fuesen eficaces, sería maravilloso, ¿no es cierto? Diríamos, bueno, a partir del 1 de enero no existe más la violencia de género, por ley y ya está, y no existe más. Bueno, esto sabemos que no es así, ¿no? Pero sin embargo, necesitamos que una ley empiece a hablar de nuestra problemática, porque es interesante como cuando uno empieza a poner en palabras y empieza a tratar de definir, bueno, ¿qué es programar una sala? ¿Qué es programar autoras en una sala? ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales deberíamos ser programadas? ¿Qué se entiende por ámbito oficial, por ámbito comercial, por teatro independiente? Cuando uno empieza a nombrar las cosas es cuando empieza a ver toda la dificultad. Y ahí es cuando tenemos el problema y ahí es donde este, tenemos que precisamente estar con una ley para que tengamos los beneficios que tenemos que tener, porque también, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que no podemos, que nos vemos absolutamente vulneradas en derechos económicos, derechos previsionales, sociales, de salud, en forma absolutamente directa. Porque es esto, Si no es vamos a solamente hablar, mostrar nuestro trabajo, lo lindo que podemos exactamente. escribir, ¿no? Y que incluso todavía tenemos que explicar a veces que nosotras podemos escribir igual o mejor que los autores varones, y parece que nos tenemos que sentar a decir esto, ¿no? Porque nos dicen, bueno, pero si no Claro, están porque no se programadas será trata porque solo tus de eso, obras como bien no vos decís, interesan, ¿no? se corta un poco. No se trata solo de esto como, como bien vos decís, no es solo un capricho de decir quiero estar en tal o cual, quiero que haya una ley que me garantice que yo pueda ser programada.
exactamente. Es ver, es Argentores gestionan sus derechos a través de Argentores. Y Argentores tiene un sistema de puntaje y de calcula en base a programación y en base a butacas ocupadas, ¿no? De las salas. Entonces, esa cantidad de butacas está directamente relacionada con el puntaje que uno tenga para poder acceder a la pensión, como vos bien dijiste, para poder acceder al voto con vos, o sea, el voto en la propia asociación. Entonces, la consecuencia directa que pasa, ¿cuál es? Cuanto menos te programan, más se retarda o directamente se niega el derecho a acceder a esa pensión y más se retarda o se niega la posibilidad de participar en la asociación que nuclea y gestiona tus derechos, nuestros derechos. Claro, Entonces y ahí por es donde ejemplo, un decimos derecho que esta concreto, violencia es palmaria, se ve. exactamente, un derecho concreto es el derecho a la salud, y si uno adquiere 3 actos en Argentores, tiene, por ejemplo, derecho a una prepaga en forma gratuita, ¿no? Esto es fundamental. Y cuando uno va a cómo se computan los actos, que es esto que vos estabas diciendo de las salas y de las butacas, ¿no? De los borderos concretamente. Además, por ejemplo, estrenar una obra en el Teatro Nacional Cervantes, es decir, en el teatro oficial, otorga un acto, ¿no? Fíjate qué importante. Ganar un premio del Fondo Nacional de las Artes te otorga un acto. Cuando las mujeres ganamos Sí, los y premios una del Fondo Nacional de las Artes. Sandri, y una temporada en teatro independiente porque es creo hasta, no sé si 200 butacas o menos, quizás, 300. 300, 0,20 de acto. Entonces Exacto. imagínate cuántas temporadas hay que hacer para acceder a un acto. 0,20 de acto, necesitas al menos 5 temporadas para acceder a un acto. Sí, y cuántas obras tenés que estar estrenando también, ¿no? Porque el cómputo es con obra estrenada. O sea, hasta los 3 puntos te seguís computando una obra, aunque ya la hayas estrenado y se siga haciendo, lo seguís computando, pero ya después que alcanzás los 3 actos, solamente se te computa obra estrenada. Entonces, vos estrenás una obra en el Teatro Independiente, haces las clásicas 12 funciones, que son los 3 meses, y obtenés con un 0,20, ¿no? 0,20, Ahora estrenás sí. una obra en el Teatro Nacional Cervantes y te dan un acto, ¿no? Entonces es Y para importante acceder, que estemos claro, presentes en el teatro oficial, ¿no? Es importante que nos tengan en consideración en los premios y en las nominaciones, ¿no? Porque un premio del Fondo Nacional de las Artes es un acto, un premio del INT concurso es un acto, y las mujeres no estamos ganando esos premios, ni estamos claro, programadas. esa es la razón de ser de la ley. Poder estar en términos de igualdad, en términos de paridad, son conceptos diferentes, pero vamos a tomarlo en sentido general, que estar en pie de igualdad con los varones, incluyendo las diversidades, pero que nos Claro, permitan poder tener los mismos accesos a esos mismos derechos en los mismos términos, ¿no? Porque exacto. claramente no se circunscribe solo a visibilidad. La visibilidad es la consecuencia. Entonces, el objetivo de la ley es que ese piso de programación esté garantizado para que también se nos garanticen el resto de los derechos. Exactamente, a eso vamos. Y en Después, si el, cada uno quiere participar en el teatro comercial, en el teatro oficial o seguir en el independiente, eso es cuestión personal de cada uno donde tenga posibilidades y donde se sienta más cómodo. Pero el tema es que el derecho esté garantizado para que esos otros derechos no se sigan siendo vulnerados. exactamente. Y a través de una ley, en el ámbito oficial, esto sería obligatorio, ¿no es cierto? En cambio, en el teatro independiente y en el teatro comercial dependemos de otras cuestiones, porque bueno, es el área privado, y en el área privado uno no puede, el Estado no puede intervenir de manera de exigir esto, ¿no? Coercitiva. Entonces, exacto. Entonces,
bueno, hay que encontrarle las otras formas que estimulen, fomenten a que los dueños de salas del teatro independiente, dueñas de salas de teatro independientes y de los teatros comerciales quieran programar autoras, ¿no? Y diversidades. Así que estamos en eso justamente, estamos teniendo reuniones, nos estamos organizando, conversando, escuchando sobre todo, para poder establecer estas dos vertientes, estas dos versiones de la ley. Una ley orientada al teatro oficial, donde como bien dijo Sandra es obligatorio, o sería obligatorio la paridad de la programación de autoras, y una ley de fomento para el teatro independiente y el teatro comercial, donde para quienes accedan a esta programación en términos de paridad tengan algún beneficio extra. Exacto. En eso estamos ahora tratando de encontrar, Ahora lo interesante es que vos me comentabas el otro día que rápidamente cuando lanzaste una breve encuesta en algunos amigas y amigos que tienen salas del teatro independiente aparecieron qué les interesaría al teatro independiente como para fomento para poder programar autoras mujeres, ¿no? Rápidamente empezaron a aparecer cosas. Sí, porque, por ejemplo, algunas de las propuestas que me llegó fueron, por ejemplo, un crédito para mudanzas a tasa cero de determinada cantidad de dinero, muchas cuestiones que se juntan con la emergencia, ¿no? Por el tema, bueno, de la precariedad de las salas, la posibilidad de atender algún tipo de contribución patronal, la posibilidad de capacitación para técnicos y técnicas, de darle seguridad a las salas en cuanto a lo económico para poder apoyar su tarea y darles continuidad. Esos básicamente los pedidos que Sí, llegan. y comenzar a hacer como una especie también de contrato ético, ¿no? De decir, bueno, a ver, no, esto que dice Segato, romper con la moral para pasar a la ética, ¿no? La moral como entendido como lo personal y lo que solo me pasa a mí, lo ético entendido como lo ajeno o lo que le pasa a la otra, ¿no? En este caso. Entonces, empezar a establecer un contrato ético donde decir, che, a ver, ¿estás programando autoras mujeres en tu sala? Y no, ¿y por qué no programas autoras mujeres? ¿No te parece que podrías programar? Está demostrado en España que ha subido notablemente la cantidad de espectadoras y espectadores en el teatro a partir de que se empezaron a programar más autoras mujeres, porque convengamos que quienes quienes vamos al teatro somos las mujeres y las que arrastran a los maridos, novios y amantes al teatro somos las mujeres, ¿no? Entonces, a ver, empecemos a probar un poquito qué pasa, si aparecen otras temáticas, otras Bueno, historias, otros concretamente, relatos. concretamente la ley de cupo del 91 estableció el 30% de piso mínimo, que bueno, un piso que termina convirtiéndose a la larga en un techo, ¿no? Un techo de cristal, porque fue muy difícil llegar al consenso para que ese 30% de legisladoras se amplíe, ¿no? Pero lo que quería decir es cómo esa modificación de esa ley, que tuvo muchísimos argumentos en contra, permitió que hubiera una Cámara de Diputados y Senadores ocupada por 30% de mujeres y que se plantearan temas diversos y que tuvieran otros argumentos que quizás a la mirada del varón o a la mirada del patriarcado, por decirlo de alguna manera, no tendrían posibilidad de plantearse. En el 2017 se plantea la paridad, es decir, mitad y mitad, que todavía está ajustándose porque no termina de ser Sí. completa, pero exactamente ese tipo de medidas que son votadas y acordadas y tienen un consenso social, permiten estos pequeños cambios y permiten que los espacios de representación sean iguales a lo que sucede en la calle.
y no que la voz que canta, que enuncia y que determina las cosas sea la del hombre. Exactamente. Y está tan entramado en la sociedad esto, ¿no? Esta realidad patriarcal y tan aceptada y tan naturalizada, que pareciera que eso es lo lógico y lo que tiene que suceder y y no se escuchan las otras voces, ¿no? Y de eso estamos tratando, de eso se trata todo esto, ¿no? Además de lo que decíamos antes de nuestros derechos vulnerados. Pero bueno, ahí estamos, me parece que estamos en camino con eso, que hemos adelantado bastante, que estamos trabajando fuertemente en un proyecto y que ese proyecto va a caminar y que también es el momento y es la oportunidad en estos tiempos sociales, políticos, de esta fuerza revolucionaria de la mujer que está cambiando y transformando esas realidades adversas, ¿no? Y también algo que no sé si vos lo compartís, Sandri, creo que sí, algo de ponernos en acción, de ponernos en movimiento, ¿no? Las comisiones son necesarias, las comisiones de discusión tienen su fundamento, tienen su necesidad, pero me hacía la pregunta a raíz de las reuniones que hemos tenido este tiempo, es decir, ¿quién necesita las comisiones? ¿El propio patriarcado las necesita para seguir calmándonos? ¿O tenemos que ya tomar armas y decir, necesitamos esto, esto, esto y esto, y vamos a negociar y a proponer en los mismos términos que si se propusiera otro tipo de medidas? Eso asusta, al poder inmutable, digamos, ¿no? Sí, sí, porque pareciera que mientras estamos, sí, acá tenemos la comisión de género y entonces nos van entreteniendo con la comisión de género y qué sé yo. Y hay instancias que ya hemos superado, ya estamos más arriba de eso, y que es lo que vos decís muy bien, ponerse en acción, es decir, tomar el toro por las astas y decir, bueno, pará, esta es la realidad, nosotros vamos a hacer esto. Y si hay que tirar una piedra contra el vidrio, la vamos a tirar, porque, bueno, así se van a producir los cambios. Es decir, si nos quedamos sentadas charlando en nuestras cocinas, no va a pasar nada. De hecho, no hubiese sucedido nada de todo lo que hemos ya adelantado históricamente las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que, qué sé yo, tardamos 2 siglos para acceder a la lectoescritura. Tardamos 8 siglos para acceder a las universidades. Y bueno, ni hablar de poder acceder al voto femenino, poder acceder a disponer de nuestros bienes sin la necesidad del consentimiento de los cónyuges, poder compartir la patria potestad. Cuando uno empieza a enumerar todo esto, que ahora uno lo dice como algo, ahora sí lo naturaliza, pero que no lo era antes. Bueno, acordate que la mujer era equiparada a los incapaces, a los niños, y eso Exacto. cambió en el siglo A las XX, minorías. cambió a las Claro, minorías, no somos exactamente. minoría, no somos minoría, o sea, ya está, eso está, es una instancia superada, ¿no? Eh, Así que bueno, estamos en otro camino, pero ahí vamos, a cambiar las cosas, a transformar. Claro, porque quizás digan, bueno, pero con una ley lo van a lograr. Quizás no, quizás la ley no transforma necesariamente, o por sí sola no transforma lo que está establecido, pero sí les posibilita a nombrar, a describir una situación, a prescribir otra situación que es la deseada, ese deber ser deseado, y también de realizar acuerdos nuevos, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Estos acuerdos éticos que consideran más variables y que requieren mucho consenso, muchas conversaciones, mucho consenso y poder mostrar, porque ese creo que también es nuestra tarea, mostrar cuál es nuestra necesidad y dónde está, cómo nos afecta ese orden inmutable que no permite que tengamos acceso
a todo, digamos, en términos A de los igualdad con el básicos, varón, a los ¿no? derechos básicos que están garantizados por la Constitución Nacional, pero que no los tenemos con nuestro trabajo, ¿no? Concretamente, de eso se trata. Bueno, sí, de lo que vos hablas es un poco, bueno, la eficacia simbólica del derecho, ¿no? De que hasta dónde una ley es eficaz o no para transformar. Por supuesto que esto no es directo y en forma automática, pero hay que empezar, ¿no? Es un puntapié para que se inicie, para que se empiece a poner en movimiento, para que se accione, para que esas acciones puedan realmente llevar a una transformación. Y después también quizás, porque también hay un prejuicio en relación a esto, ¿no? Por decir, el teatro comercial consume otra cosa, o el público del teatro comercial pide otra cosa. Y también es abrir un campo o una puerta a que las mujeres podamos escribir otro tipo de cosas, textos Sí, populares, no sé, otro tipo de cosas de las que escribimos, porque hay un prejuicio sobre lo que producimos. hay un prejuicio y hay una subestimación del público, Las ¿no? dos Porque cosas. esto también ocurre. No, a la gente que va, el público que va a la calle Corrientes quiere ver comedias para reírse de livianas y qué sé yo. No, falso. La gente que va a ver teatro quiere ver una buena obra de teatro. ¿No? Esto pasa también por ahí en algunos Pero te lugares hago, donde uno dice, hagamos pero te un hago una drama. No, acá pregunta. quieren comedias. Pero ¿por qué no podríamos escribir comedias livianas? Eso también es un También, prejuicio que claro. aparece. Podemos escribir Por comedias livianas, comedias, tragedias, de todo podemos humor, escribir. obras populares, obras que no necesariamente traten del dolor, ¿no? Como hay todo un prejuicio en relación al público y en relación a lo que la mujer puede escribir, que aparece sobremanera en estas reuniones que estamos teniendo, ¿no? Es muy interesante ese universo que se nos presenta. Realmente, es como una foto del tiempo también, ¿no? Sí, y uno se pone increíblemente a tener que explicar cosas que parecen increíbles que uno tenga que explicarlas, ¿no? ¿Qué es esto de que podemos escribir de todo también? Que de hecho lo hacemos. Exacto. Y parece como hasta ridículo, ¿no? Que uno tenga que estar explicando estas cosas, pero sí, las nos tenemos que sentar a explicarlo, ¿no? Y que podemos manejar todo, ¿no? El humor, la comedia, la tragedia, la comedia pasatista, la comedia seria, lo que cada una quiera escribir, ¿no? Pero es interesante cómo frente a estas reuniones que hemos tenido que dar estas explicaciones, ¿no? Como si todavía la mujer tuviera que validarse para ocupar determinados lugares. Y eso realmente es intolerable. La Nos, nos, validación es un tema que a mí me enoja de una manera total. Todo el tiempo tenemos que estar esperando que nos pongan la manito en el hombro y nos digan, ay, sí, chicas, ustedes también pueden. Ay, mira, sos buena autora. Ay, sos buena directora. Totalmente. Basta de validarnos. Ahí Nos validamos dice solas. Dice Sandra, y yo coincido con esto que está diciendo Sandra Silveira, el humor nos fue Sí. vedado también. Como si los temas, como si hubiera temas, ¿no? Temas determinados temas tuviéramos que tocar o estuvieran circunscriptos al género femenino. Bueno, que es otro tema también, ¿no? La dramaturgia femenina, que también ya me parece un término que está obsoleto, ¿no? Totalmente. Porque, bueno, ¿qué es la dramaturgia femenina? O sea, nosotras escribimos de los mismos temas que escriben los varones, no. Y podemos escribir, por supuesto, de algunos otros temas nuestros, obviamente, pero podemos escribir de cualquier tema, ¿no? Esto de lo femenino, está tan bastardeado ese término, ¿no? Que es como que hay
vaciarlo y volverlo a llenar, ¿no? De otros conceptos. Lo que pasa es que pienso, es tan fuerte, es tanta la necesidad de visibilizarnos, que de repente esa palabra o lo femenino ha encarnado la palabra que nos muestra, que nos visibiliza, que nos hace presentes. Coincido también con lo que decís, que ahora hay que vaciarla, volver a llenarla. Quizás lo femenino está conformado por otras cosas, por otros conceptos, y que incluyen el humor también, ¿no? En Claro, esto pero además que se el nos... humor a mí me parece una de las formas poéticas más difíciles de alcanzar. Eh, el humor como lenguaje en una obra de teatro me parece realmente una forma poética. Yo en mi producción personal todo el tiempo trato de que aparezca, ¿no? Porque me parece maravilloso. Eh, Así que bueno, nada, podemos escribir de todo. No De nos todo. quiten, no nos quiten Pero el humor. esta ley vendría a poner eso en evidencia, que esa es lo más poderoso de la herramienta, ¿no? De poder visibilizar que hay en pie de igualdad mujeres capaces de escribir, de ocupar lugares, de llevar adelante un reclamo en igual término, en los mismos términos que se disputan estas cuestiones, y usando el derecho como arena de disputa, ¿no? Sí, sí, exacto. Y que tengamos que dejar de estar explicando todo el tiempo que lo podemos hacer, ¿no? Estar diciendo todo el tiempo que nosotras podemos escribir igual, mejor, más, porque parece que todo el tiempo lo tenemos que estar diciendo, Explicando. ¿no? Explicando, claro. A mí me impresiona mucho eso, cuando uno se sienta a hablar, ¿no? De estos temas, el mismo cupo, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero si no están programadas es porque no interesará lo que ustedes escriben, o porque no es bueno, o porque los varones escriben mejor, ¿no? Y uno tiene que salir a explicar lo que fue la ley de cupos. Todavía ahora, después de Totalmente. tantos años, uno tiene que salir a explicar lo que son, bueno, estas acciones positivas, ¿no? Que nos han ido llevando paso a paso a donde estamos hoy, ¿no? Aunque todavía hoy tengamos la necesidad de establecer una ley de paridad de programación de autoras en los teatros, ¿no? Como toda situación que necesita ser prescripta, como toda situación, porque las leyes no dejan de ser, o sea, la maquinaria de contractual social nunca para. Y eso es lo que le da vida también a una sociedad. Yo lo sí, veo en ese sentido sumamente positivo el hecho de necesitar una ley, porque para un montón claro, de otras cosas se necesitan leyes. Entonces, ¿qué es lo que haría que no fuera necesaria una ley? ¿No? Si necesitamos claro, fomentar algo. ¿Tiene algo de negativo que tenga que tener un fomento? Igual que cuando se quiere fomentar la industria, igual que cuando se quiere fomentar el trabajo de los más el jóvenes, empleo joven, sí, claro, igual que cuando las leyes de emergencia que se están reclamando ahora, son todas situaciones conflictivas, situaciones de inequidad, si se quiere, o situaciones exacto, en el cual el consenso social no está, perdón, lo social necesita consenso y necesita reconfigurarse. Este tipo exacto, de leyes caen dentro de ese mismo reclamo o necesidad. Son el reflejo de una sociedad que está viva y que se mueve. ¿No? Frente a exactamente. estas cuestiones de que dicen, no, pero ¿cómo vamos a poner la programación de paridad por ley? Tendría que ser por convencimiento. En ese mismo sentido decimos, bueno, las leyes de emergencia no se dan solo por convencimiento, ¿no? Y no, hay que estar ayudando, ¿no? Para que un empleador contrate a un chico más joven, hay que estar fomentándolo. Hoy leía la ley de paridad en los medios de comunicación, ¿no? Y es interesante, uno de los fomentos que pone a aquellas empresas privadas que cumplan con la paridad o con la equidad en sus empleados y empleadas, es, por ejemplo, es que se les otorga un certificado de equidad
y ese certificado les permite, por ejemplo, tener prioridad en la pauta oficial, ¿no? Está bueno. Que está muy bueno. Y vaya que si es un fomento importante el poder acceder a eso. Pero bueno, y ahí hay que hacerlo, y hay que hacerlo por ley para que los medios de comunicación tengan en cuenta la diversidad de género. Si no, de Tal otra cual, forma, porque no ocurre. tampoco tenemos que ser ingenuas, ¿no? Tampoco tenemos que ser ingenuas de que solamente por una cuestión voluntaria va a suceder un cambio, ¿no? Al plantear la necesidad de una ley, también estamos planteando intereses y estamos moviendo ese status quo que se mueve a raíz de intereses. Entonces, nosotras también nos interpela, porque somos llamadas a jugar ese mismo juego y ver qué es lo que nosotras proponemos para poder hacer esa modificación y entrar en el mismo tipo de reclamos, ¿no? Exactamente, tenemos serios intereses en esto y intereses fundamentales traducidos en derechos, así que es fundamental y necesaria esta ley, absolutamente. Ahí vamos. Así que venimos trabajando fuertemente, armando estas definiciones, repensando las definiciones, ¿no? Porque de repente nos encontramos con definiciones de actividad teatral del año 50, 58, con definiciones de qué es programar, ¿no? ¿Qué es programar teatro? Y ver Claro, si esto está en alguna ley, si en algún momento a alguien se le ocurrió nomenclarlo, decir esto es, la actividad esta se trata de esta cuestión. Y pensando en todos esos términos, poder armar este universo nuevo que garantice que podamos tener espacio las autoras, tanto sea en el teatro oficial como en el teatro comercial y en el teatro independiente también. exactamente, porque parece algo que para nosotros es hasta palabra de todos los días, programar una sala y no, y cuando uno empieza a definir qué significa programar una sala es cuando empieza a identificar la problemática, ¿no? ¿Qué es programar una sala? Bueno, la programamos con obras de teatro, perfecto, de autores, de autoras, ¿no? ¿Qué significa programar una sala con paridad autoral? Y ahí cuando uno empieza a conceptualizar y a nombrar, es cuando empieza a poner en marcha toda la maquinaria como lo que vos estás diciendo, accionar, ¿no? A poner el eh, eso, la máquina en funcionamiento. Está siendo una muy linda experiencia enfrentarnos, porque es de alguna manera un enfrentar, ¿no? La situación como... Y crear una ley, ¿no? Que es por ahí hablábamos cuando teníamos algunas charlas con Adriana Tursi, con nuestra compañera Adriana, ¿no? Y ella nos decía, chicas, me entusiasma el entusiasmo de que tienen ustedes, ¿no? De estar pensando en una ley, escribiendo los artículos y encontrando las definiciones, ¿no? Y creando, bueno, una nueva realidad, que también es una forma, ¿no? De emparentarlo con el teatro, ¿no? Eso es maravilloso, eso es lo Eso es maravilloso. genial. Pensar lo que hay para prescribir lo que querés, lo que queremos, en base a consensos y en base a necesidades, ¿no? Esa es la maravilla de la ley. Exactamente, es atacar la realidad existente para crear una nueva realidad, ¿no? Una que nos beneficie en este caso, Que nos obviamente, beneficie. que nos Sí. beneficie en forma directa. Entonces, bueno, ahí estamos también teatralizando de alguna manera, ¿no? Uniendo la ficción con la realidad, que es un tema que a mí me fascina. Así que lo que viene es seguir trabajando un poco más para terminar de darle estas últimas ajustes. También agradecer a las
asesoras que nos están, las asesoras de una senadora, que no vamos a decir quién es. No, las asesoras, un grupo de asesoras de Senado que nos están respaldando y que se han sumado a nuestro reclamo, a nuestra bandera, que lo ven posible y que esto está muy encaminado. Exacto, Y y en también marzo, acá estoy leyendo lo que dice Sandra Silveira, de que el trabajo de la colectiva es muy valioso. Y también esto, ¿no? Que quiero decir especialmente, que ¿cuál es el sentido de estos vivos que estamos haciendo de Instagram, que después se repiten y quedan en redes, ¿no? Y que insistimos tanto que se infundan, que se muestren. ¿Cuál es el sentido? Bueno, precisamente esto, ¿no? Porque también una ley es esto, es difundir, es promocionar, es publicitar, y también el trabajo de la colectiva es sumamente importante, y yo invito a las compañeras que integramos la colectiva que difundamos lo que nosotros. ahí se cortó. Lo mostremos. Lo que nos pasa y lo que necesitamos, ¿no? Es fundamental que se comparta los IG estos, que se comparta el contenido que podemos generar, que se difunda. Esto es muy valioso y muy importante porque es lo que empieza a instalar el problema para poder transformarlo, ¿no? Totalmente. Yo me uno a esto que decís, como sumándole el sentido que tiene la colectiva como contenedor, ¿no? Como contenedora para la visibilidad de todas las autoras que se quieran sumar. Ya ahora Exacto. tenemos gente en el NEA, gente en la Patagonia. La semana pasada, no, hace 2 semanas se hizo un festival de dramaturgia patagónica y de repente esa visibilización con la colectiva como plataforma de difusión nos hace cada vez más fuertes, porque de repente no Exacto. somos solo las de Cava, hay en las provincias, No, hay voces diversas, ¿no? Y hay sí. toda una movida que se está gestando que fundamenta esto, ¿no? Exactamente, esta es una colectiva federal. Nos nucleamos autoras de todo el país y es tal la diversidad y la riqueza autoral que tiene este país por zonas, por geográfico, social, político, en cualquiera de estos ítems, que es fundamental difundir nuestra actividad, lo que hacemos. Cuando uno empieza a escuchar, ¿no? Las asambleas tan importantes, las asambleas de la colectiva, la participación en las asambleas, ¿no? Porque ahí es donde nos escuchamos, ahí es donde sabemos, mirá lo que piensa una autora de Jujuy, de Tucumán, de Comodoro Rivadavia, ¿no? Realmente es muy importante. Uno empieza a pensar de otra forma, a abrir la cabeza, a comprender otras realidades, ¿no? A no ser Eso, endogámico. aceptar las diferencias como una tarea que venimos haciéndola todo el tiempo, pero que la colectiva lo tiene como norma, ¿no? A mí me conmueve siempre eso porque siento que siempre hay lugar para todas, cada una Claro. con su particularidad, ¿no? Y eso no es tan común de encontrar en las agrupaciones o en los grupos de personas que se unen con un fin común y que la visibilidad y el espacio es para todas las compañeras, Exacto, como si porque la colectiva te sostiene y te proyecta. lo que intentamos precisamente es no repetir los esquemas del patriarcado, ¿no? De lo vertical, sino todo lo contrario, la horizontalidad, escucharnos, escuchar a la otra, sororidad con lo que le pasa a la otra, ¿no? Esto de lo que decíamos antes, construir este contrato ético, ¿no? Lo que nos interese lo ajeno, ¿eh? A ver, si yo estoy programada en tal lugar, pero mi compañera no lo está, tengo que luchar para que mi compañera también lo esté, ¿no? Generar los derechos para todas. De esto creo que se trata
o se debería tratar nuestra lucha feminista, ¿no? De que comprendernos a todas. Esta es la finalidad, si no, ¿qué sentido tiene No todo tiene esto? sentido, no tiene No sentido. tiene Y ninguno. genera también una cosa muy, muy linda, que es unas relaciones pacíficas, o relaciones armoniosas, ¿no? Yo lo Sí, percibo eso. Por sí, supuesto, siempre hay alguna cosa, pero de comunión, de armonía, de saber, de comprensión ¿no? De la otra, de saber que lo que te pasa a vos también le pasa a la otra, a veces uno cree que le pasa a una, ¿no? Es entender todo esto y es acompañarnos. Eh, y es tan vasto todo, porque imagínate que estuvimos hablando una hora de visibilidad, de paridad, ¿verdad? Y ni siquiera hablamos, por ejemplo, de un tema tan tremendo como la violencia de género, pero que de alguna forma también es una de las formas de la violencia del género o que la nos afecta, invisibilización, la no visibilización, claro, claro, es tan totalmente. grande. Esto que decíamos de lo que se da naturalmente, ¿no? Como las relaciones jerárquicas en las cuales la mujer siempre está en un espacio de subordinación, ¿no? Entonces, esa relación jerárquica hace que siempre que haya una violencia que la mantenga con el pie abajo, siempre abajo del pie. Es sistemática la violencia, para Exacto. que no se den las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, incluso diversidades, ¿no? La violencia Exacto, simbólica es la peor de las violencias. es la peor de las violencias, porque es como una violencia invisible, pero con una fuerza y una presencia tremenda, ¿no? Este, pero bueno, para eso nos tenemos que escuchar, disentir, porque también hemos disentido, porque hemos tenido asambleas fuertes donde no estuvimos, pero bueno, de eso se trata, no todas pensamos igual, no todas opinamos lo mismo y eso es lo rico y lo valioso, ¿no? Pero Así bueno, es. el poder hablar, el poder verbalizar lo que nos pasa, el poder ponerle un nombre, el nominarlo, es lo que nos empieza a decir, ah, bueno, pará, yo tengo derecho a esto. ¿Por qué me están sacando esto? Ah, pero esto es violento, esto me violenta, ¿no? Y empezar a descubrir estas cosas y transformarlas, ¿no? De eso se trata. Así que en eso estamos, trabajando para que podamos ser programadas en los tres ámbitos donde producimos, para que podamos tener los mismos derechos, que eso esté garantizado por una ley y que finalmente también podamos optar, tengamos ese derecho a optar, trabajar donde queramos trabajar A elegir, y qué a lindo llegar elegir a esto, exactamente. a poder Exactamente, el derecho a elegir. elegir, muy a tono con los tiempos y que se visibilice nuestro trabajo y podamos enunciar nuestras historias, lo que tenemos para contar y decir. Antes de que Exacto. terminemos, tenemos 5 minutos. Somos autoras. ¿En qué estamos? Esto Somos es lo autoras, que... queremos escribir. Bueno, tratando de escribir, ¿no? En esto, porque no hablamos ni de pandemias, ni de cuarentenas, ni de nada de toda esta realidad que nos agobia. Eh, a mí, la verdad que fue un año que tenía tantos proyectos que quedaron truncos, y uno sigue como reinventándose, ¿no? En las cosas, y bueno, ahí tengo con un proyecto que es Maternica, que es precioso, que es un texto de mi autoría que también dirijo y que trata sobre las otras formas de la maternidad y que lo único que ansío es poder llevarlo a escena. Me escribí otra obra en estos tiempos de cuarentena que se llama Cuando te deje ir y que estoy ahí viendo cómo llevarla. No, ahí ya la dirigiría mi amiga Grace Pereira y escribiendo otras cosas, escribiendo siempre, porque yo siempre digo que para mí escribir es una forma de estar en el presente, así que es lo que me mantiene en el estar, así que y en el ser, de modo que escribiendo siempre. Así que bueno, ¿y vos cómo andamos con la dramaturgia?
Yo estuve este año tuve un desafío también porque la pandemia me dejó, nos canceló algunas cuestiones, así que estuve adaptando un guión, una obra de teatro que trata sobre la vida de los pobladores rurales, a raíz de los mensajes al poblador rural, que es una forma de comunicación que se usa en la Patagonia actualmente a través de la radio Sí. local, y hice la adaptación a un guión de radio, guión sonoro, así que estamos terminando de armar esos capítulos, son 9 capítulos, y ahora empezando a escribir algunas cositas, pero más centrada en la dirección. Me propusieron un texto muy bello de una autora que andaba por acá, que se llama Julita del Pecho, así que conectando con ese texto que es muy bello y con ganas de dirigirlo porque también habla de una mujer y de su soledad, pero de una soledad que la lleva a distintos lugares. A Así otros que lugares. sí, sí, y conectando, para mí escribir es conectar con lo poético, con un Claro. mundo fantástico y me Y da, con un espacio donde uno puede decir, ¿no? Lo que quiere, lo que necesita decir, ¿no? Porque es eso así es. finalmente. Y con Se nos está palabras por exactas, terminar, se se nos nos está por terminar la hora ya, para que no nos ya, cortemos. quedan unos Ya está. segunditos. Sí, quedan unos Quiero segunditos. comentar una última cosa para los que vean esto, que la colectiva tiene un proyecto editorial muy lindo que se está gestando y que las invitamos a todas las autoras a que se sumen, autoras de todo el país, y bueno, también otros proyectos más de otras comisiones, y cuantas más seamos, más fuerza vamos a tener para poder sacar esta Sí, ley. sí, sí, invitamos a todas a participar de las comisiones, a estar activas, a participar de las asambleas, a difundir lo que producimos, a generar contenidos. Bueno, todo esto es lo que tenemos que hacer, para eso está la colectiva, este espacio maravilloso que hemos encontrado las autoras de todo el país y que tenemos que usarlo, usufructuarlo y hacerlo nuestro y bueno, y empoderarnos, Sí, ocuparlo. ocupar espacios. Ocupar espacios. Este es nuestro momento para eso. Así es, así Así es. es. Bueno, un beso grande a todas las que están ahí, que A ya todas son un montón, están haciendo el divinas, las aguante. cosas lindas que nos fueron diciendo a todas, gracias. A las chicas de prensa que siempre están ahí sosteniendo. Y a Laburando todas. muchísimo. Sí, a todas, a todas, a todas, a todas. Un placer, Ana Laura, conversar y trabajar con vos en el proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Seguimos porque el año que viene es nuestro. El año que El año, viene el hacemos año que historia. viene, ahí se nos da, ¿eh? Bueno, Gracias, bueno. Sandri. Gracias a Gracias todas. a vos, gracias a las chicas. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.